Hola, ¿cómo están ustedes, queridas amigas y amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Estudio 9. Los saludamos con mucho cariño desde Vatican News y Radio Vaticana en este viernes en que nos acompaña una persona desde España. Está hablándonos desde el pueblo de Sant Cugat, en Cataluña. Estaremos con el señor Albert Cortina, que le damos la bienvenida. Hola, Albert, muchas gracias por unirte a esta conversación. Hola, ¿qué tal, Padre Felipe? Bueno, ¿por qué estamos con él? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, después de 2 años de una pandemia que todavía no termina y en que hemos todos puesto lo mejor de nosotros para luchar por la vida. Estamos asistiendo a la explosión de una guerra que en Europa, en medio de otras guerras que hay en el mundo. Y la tecnología avanza a pasos agigantados, abriendo nuevas oportunidades que parecían prometernos a todos nosotros un mejor vivir y un progreso para la humanidad. Y no es así. Muchas veces nos podemos encontrar perplejos y angustiados ante esta realidad. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestro invitado de hoy? Albert Cortina, que es abogado y urbanista, además es ensayista y que ha reflexionado mucho sobre la aproximación a la antropología, al estudio del ser humano frente a estas nuevas tecnologías y a los nuevos escenarios que se dan. De hecho, tengo aquí este libro que se llama Despertad, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, que es un libro que publicó hace más o menos un año Albert Cortina, resumiendo parte de su pensamiento y de los aportes que hace a través de distintos medios de comunicación con el desarrollo de sus ideas, que están centradas sobre todo en promover un humanismo verdadero, un humanismo cristiano. Albert, ¿qué entendemos por humanismo cristiano? Pues bueno, muchas gracias, Padre Felipe, por darme esta oportunidad y conversar contigo. Siempre es un placer. Pues yo creo que humanismo cristiano es precisamente trabajar esa visión de la persona, de la dignidad humana, de la libertad, desde una antropología adecuada, ¿no? Como dice el Papa Benedicto, tenemos que encontrar para el ser humano una antropología que permita el desarrollo integral del ser humano, de todas nuestras capacidades, ¿no? Sensoriales, racionales, pero también espirituales, ¿no? Frente a otras antropologías que seguramente conversaremos hoy, ¿no? El transhumanismo y otras que niegan precisamente esa visión del ser humano, niegan esa naturaleza y condición humana que el humanismo cristiano pone en el centro, ¿no? El centro es la persona, ¿no? Con su trascendencia, evidentemente. Pero si nos pudieses dar tal vez un ejemplo sobre aquellas cosas que actualmente amenazan la dignidad humana a partir de los avances de la tecnología, porque al parecer la tecnología es muy buena, nos da beneficios. ¿En qué momento nos encontramos que el ser humano corre un riesgo? Sí, efectivamente no somos tecnofóbicos, ¿no? Es decir, la tecnología, la ciencia avanza muchas veces en el buen sentido del progreso para el ser humano, para la persona, ¿no? Pero en estos momentos es muy poderosa, ¿no? Es muy potente, tenemos unas tecnologías convergentes que se denominan, ¿no? La nanotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, la neurociencia, ¿no? Que de alguna manera pues, nos plantean unos retos al ser humano, ¿no? A esa visión antropológica, humanista, bueno, pues de alguna manera tenemos que ver, anticiparnos y ver esas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que sería esa visión de que hay una libertad morfológica para hacer de nuestro cuerpo lo que queramos, ¿no? Pues es una visión de unas ciertas ideologías disolventes de la condición humana, ¿no? La condición humana no viene por una ley natural, simplemente podremos con esa tecnología moldearnos, tanto en el tema del género como en el tema del cyborg, de la hibridación con la máquina, ¿no? Nuestras neuronas naturales podrán hibridarse con neuronas artificiales, ¿no? No estamos hablando de prótesis, no estamos hablando simplemente de aquello que puede mejorar a una persona con discapacidad o alguien que ha tenido un accidente, ¿no? Un marcapasos, un exoesqueleto, una pierna biónica. Estamos hablando de algo más potente, ¿no? Y sobre todo de la ideología que hay detrás, que es, bueno, yo creo que tiene un poco falta de humildad, ¿no? Por parte de los tecnólogos o científicos que la plantean, y es que vamos a poder moldear al ser humano como queramos, ¿no? A nuestro antojo. Ahí es donde yo veo los peligros. Pero un ejemplo como particular, ¿qué cosa podría pasar en este moldear al ser humano? ¿Cuáles son las expectativas a lo mejor que se abren y que podrían amenazarnos? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de la mente, del cerebro, ¿no? Bueno, podría haber artefactos introducidos, implementados en el cerebro que
variasen nuestros pensamientos, nos hiciesen olvidar ciertos recuerdos o inducirnos ciertos pensamientos y recuerdos, ciertas imágenes. Es decir, el campo de la mente es un tema muy importante, pero también el tema de la genética, de la modificación genética en el ser humano, ¿no? Desde el inicio, el diseño para la biomejora, que dicen algunos, ¿no? Para mejorar al ser humano tanto desde el principio, ¿no? Es decir, diseñándole con unas características determinadas, ¿no? A través de esa manipulación genética, o bien a lo largo de su vida, incluso de su muerte, para alargarla, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? A ver, una cosa muy importante, pareciera que estuviésemos hablando de ciencia ficción y sin embargo son hoy en día posibilidades reales de cosas que pueden pasar. Hablas de la instalación en el cerebro de algún dispositivo que a lo mejor nos haga superiores, que nos permita olvidar algunas cosas. ¿Podría eso también generar brechas sociales? Porque esto también podría tener un impacto en la vida de la sociedad. Si hay personas con alguna mejora, ¿quiénes tienen acceso a eso? ¿Habría personas que pudiesen ser manipuladas, dominadas y otros que dominasen la Tierra? Ese es el tema, ¿no? O sea, al final, el tema central no es tanto la tecnología o la ciencia, sino la aplicación por parte del poder, ¿no? Se está generando un biopoder, es decir, un poder sobre la vida del ser humano, ¿no? En el cual, bueno, si nuestras sociedades democráticas no sabemos muy bien dirigir quién, qué compañías tecnológicas, qué poderes internacionales, ¿no? Inducen a esa manipulación del ser humano, ¿no? A ese cambio disruptivo, radical, que algunos pretenden del ser humano, pues puede ser muy peligroso. Un implante cerebral puede ser muy bueno para mejorar a alguien que tiene Alzheimer, ¿no? Y por tanto, pues poder recuperar esos recuerdos, ¿no? Esa idea incluso del pensamiento, ¿no? Como los implantes cocleares para un sordo, o recuperar la visión, o lo que decíamos de las piernas biónicas para alguien que pues, ha perdido la movilidad en sus extremidades inferiores. Pero la otra es utilizarlo para soldados, para la guerra, para que trabaje más alguien, pues, o manipular, digamos, inducir esos pensamientos, pues, para tener un control político, ¿no? Es ahí donde tenemos que entender, y por eso has citado este último libro, donde junto transhumanismo y nuevo orden mundial o la geoestrategia, porque van unidos, ¿no? ¿Qué pretende el poder? ¿Qué pretende ese biopoder que cada vez es más inmenso y que está en manos de privados, ¿no? No solo de estados que buscan el bien común, sino de intereses económicos, de intereses de control, de ese capitalismo de vigilancia que algunos han denominado, ¿no? Si vamos por aquí, mal. Si vamos por aquí, mal. Porque digamos, estas neurotecnologías aplicadas al cerebro, por ejemplo, pues son muy potentes, ¿no? Albert, pero nosotros solemos ser acusados y a veces con justicia de ser una iglesia del no. No a esto, no a lo otro, no a nada. Parece que nos oponemos. Al contrario, yo veo, como tú has hablado, has dicho la palabra, no somos tecnofóbicos, no tenemos una fobia a la técnica. ¿Cómo podríamos positivamente entonces promover los valores de este humanismo cristiano en medio de una cultura que está empujando ideologías que son muy diversas y que atentan en contra de la dignidad humana? Sin embargo, desde tu punto de vista, tu experiencia y tu reflexión, ¿cómo podríamos aportar positivamente a este diálogo social al cual nos desafían los avances tecnológicos? Fíjate, Padre Felipe, que de alguna manera, casi como en un espejo, está muy bien tener esas ideologías del transhumanismo, de los tecnoentusiastas, porque nos hacen reflexionar desde nuestra antropología, desde nuestra cosmovisión sobre el ser humano. ¿Qué nos hace humanos, ¿no? O sea, volvemos a la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es una persona? ¿Qué no será una persona si se pasan determinados límites, ¿no? Si la ciencia sobrepasa, o estas tecnologías sobrepasan esos límites bioéticos, tecnoéticos, incluso el Papa Francisco nos ha hecho pensar algunos sobre la algorética, ¿no? O sea, la ética de los algoritmos, ¿no? Entonces, no es que seamos, digamos, no, simplemente tenemos ahí unos desafíos, ¿no? Unos nuevos desafíos que no están, digamos, no estaban en el siglo pasado, ¿no? Son propios del siglo XXI, y ese humanismo cristiano, ese humanismo avanzado, tendrá que capacitarnos para una sociedad que es
y que será biotecnológica, ¿no? Por tanto, no estamos negando esa ciencia, por supuesto, la ciencia, y sobre todo en medicina y tal, es buenísima, ¿no? La tecnología nos puede ayudar en aumentar la calidad de vida, pero desde esa visión cristiana, de esa visión humanista, ¿no? Ahí nos encontramos varios, no solo los cristianos, esas personas que quieren reflexionar sobre qué nos hace humanos, cuál es la condición humana que no podemos, y ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo, es un consenso, ¿no? Que no podemos variar infinitamente. O sea, el transhumanismo plantea el cambio radical de la naturaleza humana hacia lo posthumano, indefinidamente, sin límites, sin poner fronteras, ¿no? Yo creo que desde nuestra posición de humanismo cristiano, ¿no? Precisamente para defender a la persona, a esa dignidad, a esa libertad, ¿no? No es que pongamos prohibiciones, tenemos que reflexionar sobre los límites de la ciencia y los límites y sobre la condición humana, que hay unos elementos sustanciales del ser humano, ¿no? ¿Cuáles son esos Ellos lo elementos niegan. sustanciales del ser humano entonces? Bueno, por ejemplo, a ver, es decir, si estamos hablando de mente, primero tendremos que ver que en lo físico, en el cuerpo físico, de alguna manera, ¿no? Alterar, repito, ¿no? Algo, una prótesis, algo que pues, yo no vería ningún problema. Es decir, que mi mano ahora sea biónica, pues no tendría problema. Tendría más problema ya con el tema del cerebro y la mente, ¿no? Ahí, bueno, pues muchos dicen, no, es que lo que nos constituye es la mente. Yo no creo que sea así. Nosotros, desde la visión del humanismo cristiano, sabemos que somos personas constituidas por un cuerpo y un alma, ¿no? Por lo tanto, la parte del cuerpo, pues se puede, si queréis, reparar, mejorar cuando hay una discapacidad, un accidente, algún problema médico, ¿no? Pero entonces, ¿qué queda con lo esencial, ¿no? Que es la conciencia, que es el alma, que es el espíritu, ¿no? Porque, repito, la mente no es esa parte esencial, ¿no? También podremos reparar ciertas disfunciones. Hemos hablado del Alzheimer, podemos hablar de otro tipo de enfermedades, ¿no? El problema es que algunas de estas ideologías tecnoentusiastas se están ya ofreciendo ya no solo como una ideología alternativa al humanismo, por eso se denominan transhumanismo, posthumanismo, ¿no? Sino incluso como una alternativa a las grandes preguntas del ser humano que las religiones, las tradiciones religiosas y concretamente el cristianismo, ¿no? Pues pretenden a lo largo de los siglos dar, ¿no? Que son las respuestas sobre la trascendencia, la muerte, ¿no? Cuando nos está planteando esta ya pseudomística del transhumanismo, de decir, no, es que seréis inmortales, ¿no? Tendréis, o sea, conseguiremos transferir vuestra mente, no el alma, no el espíritu, a otro artefacto, sea un cibor, sea un holograma, y tú, dicen ellos, ¿no? Tu esencia estará ahí, ¿no? Claro, desde nuestra cosmovisión cristiana yo entiendo que esa no es mi esencia, ¿no? Mi esencia, como te he dicho y sabemos perfectamente, es esa conjunción entre cuerpo y alma. El alma no la van a poder reproducir, esa inteligencia espiritual que tiene el ser humano, ¿no? No es replicable, podrá aumentar la memoria, podremos tener más capacidad de cálculo, ¿no? Inteligencia lógico-matemática, ¿no? Incluso los sentimientos, ¿no? Pero hay algo que nos trasciende, hay un sentido trascendente del ser humano, hay una conciencia, hay un alma que es eso lo que nos constituye desde mi punto de vista como personas. Y eso ahí no veo yo tecnología que lo vaya a variar, ¿no? Pongámoslo en positivo, se nos acaba el tiempo. Albert, ¿cómo podrías decir tú que podemos entonces potenciar lo propiamente humano? Bueno, en primer lugar, siempre se ha potenciado a través de la cultura, de la educación, de esa espiritualidad. Es decir, si olvidamos esto y vamos al camino fácil, que es, bueno, que me apliquen aquí un chip, que me apliquen ¿no? Que me pongan una aplicación, yo creo que vamos mal. Es decir, que hay que profundizar en el tema de las humanidades, que caminen las humanidades, ¿no? La filosofía, la antropología, ¿no? Al lado de las ciencias, ¿no? Que dialoguen y, por tanto, que desde la formación de las personas, ¿no? Desde la cultura, repito, desde la educación, formemos personas más humanos integrales, ¿no? De esta visión. Y aquello que ayude, ¿no? a potenciar ciertas capacidades, cierto rendimiento, ¿no? Pues bienvenido sea. Es decir, que nosotros estamos ahora con una tecnología pues conversando, ¿no? Tenemos unos móviles que nos permiten comunicarnos, ¿no? pero siempre ha de ser desde un prisma humano, ¿no? O sea, la persona en el centro, la persona primero,
no invertir esto y ser la tecnología que esté en el centro y el ser humano alienado. No. Hay esperanza para hacerlo bien, pero tenemos que pensar, anticiparnos y ponernos en ello. Bueno, y estas son las recomendaciones que nos da Albert Cortina para poder tener un mundo más humano, agradeciendo precisamente los beneficios que nos da la tecnología, pero también respondiendo a ella desde nuestra visión cristiana, que es lo que más hace pleno a cada hombre y a cada mujer. Albert, muchas gracias por habernos acompañado. Verdaderamente hay momentos en que parecía ciencia ficción lo que estamos hablando, pero bien sabemos que son cosas que ya están ocurriendo hoy y para las cuales tenemos que prepararnos con una buena respuesta desde nuestra fe, que siempre es racional. Y eso es muy importante aclararlo. Nuestra respuesta no es solamente desde un sentimiento, sino que es desde la racionalidad que nos regala la fe. Para los que quieran seguir conociendo, tal vez en otro momento podemos seguir profundizando contigo, Albert, pero tu libro, Despertar, Transhumanismo y Nuevo Orden Mundial, tiene muchas de estas reflexiones y mucho más amplias también sobre lo que nos estamos enfrentando en estos días, ya sea con la pospandemia, ya sea también en estos momentos en que estamos asistiendo a conflictos bélicos. Muchas gracias, Albert, por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Gracias. Y a todos los que nos han seguido a través de esta directa de Facebook por Estudio 9, los saludamos. Nos vemos el próximo viernes en otra edición y con otro invitado muy interesante. Que Dios los colme de su bendición.